Espero que el Señor nos bendiga esta mañana y que a través de esta palabra, continuando el estudio de Primera de Tesalonicenses, que el Señor nos pueda bendecir a los que pudimos llegar hoy día. Algunos están en otro lado, por motivos, otros quizás están en su casa, pero los que estamos hoy día y también los que están conectados, vamos a escuchar en vivo entonces la palabra que el Señor nos quiere decir. Y después a los que quieran ver grabado también la predicación en el canal de YouTube. Pasamos el dato del canal de YouTube para que lo busquen también. Entonces busque ahí en su Biblia, en su aplicación, Primera de Tesalonicenses, nos toca hoy día capítulo 3, versículos del 6 al 10. Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Acostumbramos a leer en Reina Valera contemporánea, para que busque esa versión si puede. Y leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así: Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado la buena noticia de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos reunirnos este día domingo libremente a poder disfrutar alrededor de tus palabras, Señor. Gracias porque podemos, Señor, estar en este lugar, porque hemos vencido quizá al frío, Señor, a la gana de quedarnos acostados hoy día, pero estamos aquí porque sabemos que tenemos un compromiso mayor, ya que tú nos has rescatado y salvado, Señor, y hoy día en agradecimiento venimos a honrar tu nombre, Dios. Gracias por tu gran amor, gracias por nuestra iglesia, Señor, que nos puede recibir en este lugar, y te adoramos por esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, hace poco, como contaba en la oración que dábamos de agradecimiento, hace poco nos enteramos con mi esposa de una muy linda bendición de que vamos a ser papás y que ya llevamos alrededor de un poquito más de 3 meses ya. Esto ha sido una alegría gigante para nosotros porque es algo que siempre pensamos, desde que estamos juntos siempre hemos querido eso y ahora el Señor nos ha dado esta bendición. Pero igual estuvo con algunas complicaciones al principio. De hecho, primero, cuando recién nos enteramos, las primeras 2 semanas fueron bastante complejas para nosotros porque no sabíamos, teníamos algunas dudas e incertidumbres que incluso nos planteaba la doctora que nos estaba atendiendo, ya que primero en la primera ecografía no se vio nada, ninguna confirmación de que si estaba ahí el bebé o no. Pero los exámenes arrojaban que sí. Entonces, a la segunda ecografía, la doctora ahí quedó con dudas de que si podría haber sido un embarazo intrauterino o extrauterino. Y eso, evidentemente, si era extrauterino, tendría un diagnóstico muy desfavorable. Entonces, fueron unos días, las 2 primeras semanas que nos enteramos de mucho nerviosismo, de dudas. Oramos mucho, a nuestra familia más cercana les contamos hoy día para que nos ayude a orar y la verdad fue un poco complejo, pero gracias a Dios ya la tercera eco ya se nos dio la noticia y la pudimos ver al bebé por fin, y cuando escuchamos los latidos yo me emocioné muchísimo. Creo que los que han vivido ese momento es uno de los momentos más lindos que se puede vivir.
Y desde ahí en adelante han sido solo bendiciones para nosotros. Esta semana pudimos tener 2 ecos para confirmarlo y ha sido muy lindo. Nuestros amigos, nuestra familia han estado muy felices. Aquí en la iglesia muchos de ustedes nos han felicitado y ha sido de verdad un proceso muy lindo en este poquito tiempo que llevamos. Entonces, estas noticias, buenas noticias, claramente nos traen alegría, nos traen un gozo a nuestra vida. Pero hay veces que las noticias no vienen como nosotros esperamos o no vienen como quisiéramos que vinieran. Pero ahí es donde el Señor nos pide confianza también. Nos pide que confiemos en sus planes, porque Él nos ha prometido que los que confían en Él, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, como oraba el Cristóbal, hay momentos en que no lo estamos pasando bien y que el Señor también nos pide confianza en su voluntad. Bueno, hoy día vamos a conocer acerca de una buena noticia que recibió el apóstol Pablo. Una noticia que ciertamente a él y a Silas, que estaban juntos, esperaban con muchas ansias. Tal como nosotros esperábamos ahí que nos dieran una buena noticia con respecto a nuestro bebé, ellos esperaban una noticia hace algún tiempo y llegó esa noticia buena para ellos. La semana pasada estuvimos aprendiendo que Pablo estaba pasando momentos de persecución y momentos muy difíciles. Es por eso que decide enviar a Timoteo. Él envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para saber cómo estaba la iglesia de Tesalónica en esos momentos, cómo estaba su fe, cómo estaba luego de esta persecución que estaban viviendo de parte de los judíos que no eran cristianos. Donde Pablo también tuvo que ser expulsado de ese lugar y por eso no los veía. Tuvo que enviar a Timoteo para saber cómo estaba la fe de los tesalonicenses. Mandó a Timoteo para afianzarlos y animarlos en su fe y para demostrar su preocupación por estos momentos de dificultad que estaba viviendo él y que estaban viviendo los tesalonicenses. Esto, lo que aprendíamos la semana pasada, como un capítulo de los supercampeones, para los que vieron los supercampeones, cuando Oliver iba a pegarle a la pelota, a veces quedaba pensando él mucho rato, ¿cierto? Pasaba un capítulo de puro pensar y pensar. Nunca le pegaba la pelota a Oliver y ya al otro capítulo teníamos que enterarnos recién de si había sido gol o no. Asimismo, en estos momentos, Pablo tuvo que esperar muchos días para saber la noticia realmente de lo que traía Timoteo. Entonces, fue un tiempo de espera, de oración al Señor que tuvo Pablo, y cuando recién vuelve Timoteo fue un alivio. De hecho, se cree que la carta la escribió Pablo justamente al momento de que Timoteo volvió con las noticias. Entonces, él estaba muy entusiasmado al momento de escribir, porque todavía estaba con esas noticias que traía él. Ya vamos a ver qué noticias trajo. Entonces, él escribió la carta cuando se encontraba en Corinto. Y esto lo recibió con mucha alegría y entusiasmo. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente le respondió, qué trajo Timoteo a través de las noticias y que Pablo luego respondió a los tesalonicenses? Lo vamos a ver en 3 puntos principales. El primer punto que vamos a ver lleva por nombre Noticias de Fe y Amor, que nos vamos a basar en los versículos 6 y 7. En primera instancia leemos que Pablo expresa acerca de las buenas noticias traídas por Timoteo. Dice Pablo que Timoteo trajo unas muy buenas noticias de fe y amor, ¿cierto? Así dice la palabra. Buenas noticias de fe y amor. Es interesante notar que las palabras que utiliza Pablo en este momento, en lugar de usar un verbo neutral, Pablo, como es la palabra un reporte o un informe, que es la palabra en griego apangelo, Pablo elige un verbo que generalmente se utiliza para hablar de las buenas noticias de salvación, que es el verbo evangelizo, creo que lo pronuncié bien, no sé, que es buenas noticias, traer buenas noticias. Y este verbo, evangelizo, solo se utiliza aquí y en Apocalipsis 10:7
para referirse a algo que no sea las buenas noticias de salvación, sino para referirse a una noticia muy buena que alguien ha recibido. Entonces, aquí se ve que Pablo coloca en el informe de Timoteo una categoría exaltada y una muestra de alta estima por los tesalonicenses. Notamos la importancia entonces que tiene tanto espiritual como personalmente estas palabras para Pablo de este informe, el cual no es meramente un trámite de superintendencia que va a hacer Timoteo. Algunos a lo mejor que han vivido en otras congregaciones, porque no sé si aquí se realiza o no, tengo esa duda, pero me acuerdo que en la iglesia que nosotros íbamos antes con Eileen estaba esta categoría de superintendente, como el superintendente Chalmers de los Simpsons, pero en el sentido eclesiástico, donde iba un pastor designado a supervisar una iglesia de cómo iba avanzando esa iglesia. Tenía que ser un pastor externo, no el pastor de la misma iglesia. Y iba, se enteraba de cómo estaba la economía de esa iglesia, de cómo estaban los hermanos. Y muchas veces se caía en que estos pastores, no todos, pero algunos de estos pastores, iban por mero trámite a realizar esta supervisión, solo para hacerse notar o para que lo recibieran en ese lugar como con su alto cargo, que era superintendente. Entonces, era un poco frío y un poco vacío a veces esta supervisión de estos superintendentes. Pero Pablo envía a Timoteo no con este sentido frío de una superintendencia solamente, sino con el sentido real de saber cómo estaba el corazón de los tesalonicenses luego de lo terrible y el sufrimiento que estaban pasando. Le otorgaba esta visita una importancia profunda a Pablo, donde la fe y el amor de esta congregación estaba claramente vigente y en crecimiento por el Evangelio y por el mismo Pablo. Ellos seguían teniendo fe por Cristo, por el Evangelio que había predicado Pablo, pero seguían teniendo también alta estima por el mismo Pablo. Para Pablo es una noticia muy buena de gozo y de felicidad, ¿cierto? El estar viendo que esta congregación que él había tenido que abandonar estaba dando buenos frutos, había sido una noticia muy satisfactoria para él. Entonces él podía confirmar que la gracia de Dios seguía manifestándose en esta iglesia. Esto me imagino yo que daba una tranquilidad enorme para Pablo, del saber que lo que él hacía, la labor que estaba realizando, no era una labor vacía, sino que Dios estaba dando frutos en esta congregación. Pese a lo joven que era esta congregación, porque Pablo alcanzó a estar muy poquito con ellos, ellos seguían confiando en el Señor y seguían queriendo mucho a Pablo luego de esta lejanía. El informe de Timoteo sobre los sentimientos bondadosos de los tesalonicenses hacia Pablo le asegura a Pablo que no lo habían descartado como solamente un explotador que iba y le ayudó en el inicio nomás y después se olvidó de él. No. Ellos todavía lo querían, todavía tenían una alta estima por él, tenían un lugar cálido para él. Entonces podemos notar primero una buena relación, una hermosa relación que se generaba entre la congregación y Pablo. Esta hermosa relación que se basaba en engrandecer primero el nombre del Señor y también en el servir a otros. Pablo entregaba su vida en servicio y eso evidentemente los tesalonicenses lo recibieron y conocieron este don y este servicio de Pablo. Hagamos un ejercicio rápido nosotros. Les voy a hacer unas preguntas. Primero, no me puedo sacar la labor de hacerles preguntas como profesor, así que ustedes van a responderse ahí. No me van a decir, pero sí van a responderse ustedes mismos. Primero, piensen en aquellas personas con que usted ha trabajado sirviendo en la iglesia, ya sea aquí o en otra congregación. Piense en algunas personas con que usted ha trabajado sirviendo. Quizás mano a mano en un servicio o quizás no sé, pues llevaban a cargo un ministerio o algo así.
A mí se me viene más de una persona a la mente, quizá a usted también. Ahora, le pregunto, primero, ¿cuántos de ellos permanecen sirviendo al Señor con el mismo amor que solían hacerlo juntos? ¿Cuántos de ellos siguen sirviendo al Señor? Segundo, no me tiene que responder, piénselo usted, ¿no? Segundo, ¿de cuántos de ellos últimamente ha tenido noticias, pero noticias de su vida espiritual? No de las noticias que nos arroja Instagram o los estados de WhatsApp, no. Noticias de su vida espiritual, de cómo están ellos espiritualmente. ¿Ha tenido noticias de su vida espiritual de ellos? Y otra pregunta, ¿usted mismo sigue sirviendo con el mismo amor que solía hacerlo en ese tiempo? Si bien claramente los contextos y circunstancias han cambiado, ¿cierto? Las personas de manera natural se van alejando producto del tiempo o de seguir cada uno su camino. Pero ¿qué ha cambiado en nosotros que muchas veces nos alejamos de este servicio a los demás y nos centramos en nuestro propio crecimiento espiritual y en nuestro propio bienestar y nos desinteresamos un poco del crecimiento espiritual de otras personas? A lo mejor hoy usted está sirviendo aquí en la iglesia en algún ministerio, en algún cuerpo, pero con su antiguo yo, de ese que usted estaba pensando hace algunos años atrás, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha mejorado con respecto a eso? Cada uno nos vamos a responder eso. Pareciera lógico, hermanos, que cada vez que conocemos más cristianos en el Evangelio, debiera hacerse más fuerte este cuerpo de Cristo. O sea, debiera crecer el cuerpo y como una red grande, crecer y crecer la iglesia del Señor. Pero pareciera que hay un fenómeno en nuestras iglesias, que no solamente acá, en muchas iglesias, donde el cristianismo se ha vuelto un tanto individualista, ¿cierto? Donde cada uno está dispuesto a quizás relacionarse verdaderamente con el Señor, pero hasta ahí nomás. O sea, yo me preocupo de mí y de los demás, bueno, para eso está el pastor, para eso están los líderes. Yo les dejo la carga un poco a ellos. Y si ellos no me lideran, están haciendo mal su pega, porque ellos tienen que servir a los demás. Pero este servicio o este interés en la espiritualidad de nuestro hermano a veces se nos olvida un poco. Porque, piense esto, podría haber sido muy fácil para Pablo ir a Tesalónica, plantar esta iglesia y luego irse, dejar un hermano a cargo y podría haber hecho muy bien su pega igual, ¿cierto? O sea, plantó una iglesia, dejó un hermano a cargo y se fue a plantar otra iglesia, dejar un hermano a cargo, como lo hacen muchos pastores también. Pero ¿qué pasaba en el corazón de Pablo? Él sentía una responsabilidad enorme por esta iglesia y sobre todo por cómo se cortó esta relación con ellos, de tener que irse en medio de este momento que estaban creciendo y conociendo el Evangelio. Pablo sentía esta responsabilidad entonces por la iglesia de Tesalónica. Y no solamente era una preocupación de, uy, ¿cómo estarán estos hermanos? O sea, ¿estarán congregándose? No, ¿cierto? Pablo sentía una ansia enorme de saber de ellos, de volver a reunirse con ellos, de poder seguir predicándoles el Evangelio. Y esta relación que tenían ellos era una relación de fe y amor mutuo entre ellos, que producía y fortalecía este vínculo bilateral entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Este amor de Pablo me hace recordar dos cosas. Primero, no sé si recuerda ustedes las palabras de Dios a Caín, cuando Caín acaba de cometer el asesinato de su hermano Abel, ¿cierto? En Génesis 4. Y Dios le dice, ¿qué le dice a Caín? Le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le responde Caín? Le responde, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, en este momento claramente había un contexto de asesinato por detrás. Pero ¿qué pasa con Caín? Se lava las manos de cómo estaba su hermano en ese momento, que él sabía lo que había sucedido.
Muchas veces nosotros caemos en eso, ¿cierto? No en el asesinato propiamente tal, pero sí en esto de despreocuparnos de cómo está mi hermano y quizás respondemos de la misma manera al Señor. Si nos pregunta, ¿cómo está ese hermano que has echado de menos? Nosotros decimos, bueno, no sé, no es mi responsabilidad mi hermano, ¿cierto? Yo no soy el guardia de mi hermano. De la misma manera a veces respondemos como le respondió Caín al Señor. Nos olvidamos un poco de esta responsabilidad que nos entregó Jesús al momento de irse, de hacer discípulos, de hacer iglesia, de amar a los demás como a nosotros mismos. Y como les dije, a veces dejamos esta labor de preocupación por los demás solamente a los que tienen un cargo. Pero si yo les pregunto, si a ustedes, ¿sabemos de nuestros hermanos que el Señor nos ha puesto en preocupación en nuestros corazones? Porque seguramente en esos momentos del final del culto, cuando se nos dice, hable al hermano que ha echado de menos, que muchas veces a algunos se le olvida. Pero eso tiene una connotación importante también, porque el Señor pone en nuestro corazón algunos hermanos que hemos echado de menos. Pero no hemos preocupado por ellos, hemos buscado hablarle. Ahí cada uno responderá en su corazón. Eso es lo primero que me hace recordar la forma en que Pablo se relacionaba con los tesalonicenses. Y lo segundo es la forma en que el mismo Dios actúa con cada uno de nuestras vidas. O sea, para el Señor, nuestro Dios tan grande y poderoso que nosotros servimos, sería quizás una labor inconclusa realizar el plan de salvación que ya realizó en cada uno de nosotros, redimirnos, liberarnos de nuestros pecados y después de eso decir cada uno siga su propio camino, ¿cierto? Salvarnos, dejarnos ahí libre de nuestros pecados y después cada uno viva su vida de la mejor manera. Y muchas personas creen que nuestro Dios actúa de esa manera. Cuando nosotros escuchamos a gente a lo mejor que no conoce realmente al Señor, dice, bueno, pero si Dios es como Él nos creó, quizá Él ayuda a algunas personas, pero Él mira de lejos lo que está sucediendo en la humanidad. Como un narrador omnisciente, ¿cierto? Que sabe todo, pero que no actúa, que está ahí solamente mirando. Pero ¿cómo actúa nuestro Señor? Una vez que nos salva, que nos redime de nuestros pecados, su labor no termina ahí. Luego manda su Espíritu a nuestras vidas y ese Espíritu empieza a cambiar y a transformar nuestras vidas desde adentro. Él vive una relación junto a nosotros ahora. No nos deja solo en el camino, ¿cierto? Él ahora se interesa por nuestras vidas. No es un Dios que se aparta y nos mira desde lejos como muchas veces observamos a esos dioses griegos o antiguos, la mitología, que miraban desde el Olimpo solamente cómo actuaban la humanidad. Nuestro Dios viene y se involucra, o sea, nuestro Dios vino y caminó entre nosotros. Estuvo junto a nosotros. Y ahora vive una vida en nuestro interior. De la misma manera, entonces, Pablo, obviamente sabiendo cómo es Dios, actúa con los tesalonicenses. No solamente se quedó en plantar la iglesia de Tesalónica y luego irse, sino que Pablo sigue su preocupación, no se olvida de ellos, los mantiene muy presentes en su corazón. Eso en el versículo 6. Entonces, siguiendo con el texto, versículo 7, Pablo nos habla acerca de que la fe de nuestros hermanos produce ánimo en medio de las angustias y los sufrimientos. Leemos ahí que esta fe que Timoteo le está contando acerca de los tesalonicenses animó a Pablo en medio de este sufrimiento. El informe ayuda a Pablo en su adversidad. Ha enfrentado privaciones físicas, sufrimiento y persecución. Y es la fe de los tesalonicenses lo que anima a Pablo en estos momentos. Esto me recuerda mucho a nuestra instancia litúrgica que tenemos de agradecimiento e intercesión. Cuando agradecemos, por ejemplo, el agradecimiento que hizo la Cami hoy día, o agradecimientos que tenemos domingo a domingo, que muchas veces esto pasa como inadvertido para nosotros, pero
¿Quién de nosotros no se ha alegrado por las buenas noticias que han dado en nuestros momentos de agradecimiento? Como que nos llena de ánimo, ¿cierto? Como que nuestro corazón se hincha al saber que nuestros hermanos están viviendo algo maravilloso en sus vidas. La fe de nuestros hermanos produce ánimo en nosotros. La fe de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas produce ánimo en la iglesia. Si ustedes, hermanos, hoy día llegaron con dudas, con sufrimiento, quizás están pasando algo en sus vidas personalmente, yo le invito a que mire a su alrededor y mire lo que el Señor está haciendo en nuestra congregación, porque Él está actuando en la vida de nuestros hermanos. A veces quizás no lo dicen, pero el Señor está actuando en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces nos hemos alegrado, por ejemplo, cuando, por ejemplo, a los intermedios o a los jóvenes lo hacen orar acá o agradecer al Señor? Y es súper reconfortante saber que ellos están agradecidos del Señor, están creciendo en el Evangelio, ¿cierto? Dios está dando frutos en nuestra congregación. Nuestra iglesia no está estancada, hermanos. El Señor está actuando en nuestras vidas y en nuestra congregación en total, tal como lo hizo con los tesalonicenses. Entonces, en estos dos primeros versículos vemos que Timoteo vuelve con buenísimas noticias para Pablo de fe y amor, ¿cierto? Le cuenta a Pablo que los tesalonicenses no lo han olvidado y que lo recuerdan con mucho cariño, y lo cual llena de ánimo a Pablo en medio de todas las dificultades que está viviendo. Eso es lo primero. En el segundo punto vemos la vida que nos entrega la comunidad. En el versículo 8 leemos, dice: el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. Eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Las noticias que ha traído Timoteo rejuvenecen a Pablo. Habla de algunas versiones de que lo rejuvenecen, que le entregan más vida, que le devuelve la vida. Recordemos que en su corazón Pablo estaba inquieto por saber acerca de ellos, de cómo estaba, ya que había dejado inconclusa la tarea de enseñarle a los tesalonicenses. Es una relación de amor y cariño genuino, del cual fue muy doloroso desprenderse a Pablo. Entonces, en eso estaba Pablo antes de recibir esta noticia, con angustia, con sufrimiento. Él estaba con dudas de cómo estaban los tesalonicenses. Y es aquí, por estas razones, que Pablo entonces expresa estas palabras diciendo: su fe nos ha devuelto la vida. Ahora sí que vivimos, dice algunas versiones, o nos ha rejuvenecido. Estas palabras son sinceras y profundas de parte de Pablo. Él de verdad estaba muy contento y alegre por estas palabras que traía. Hay unos memes por ahí, que disculpen el salto de tema, pero hay unos memes por ahí que muestran que de qué forma tienen algunas personas de relacionarse por WhatsApp. Y eso yo creo que a lo mejor a muchos de nosotros nos pasa también. De repente nos saludamos y decimos: hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y para eso es todo lo que hablamos con algunas personas, ¿cierto? Como que no profundizamos más allá. O hay otros memes como el que, no sé si ven ahí, que dice que solamente para los cumpleaños algunas personas se saludan, ¿cierto? Feliz cumpleaños, Seba, gracias, Mati. Después de Abril, feliz cumpleaños, Mati, gracias, Seba. Y así nos relacionamos de repente. O de repente hay otros que de las mismas mamás que se equivocan en la forma que le hablan a su hijo, ¿cierto? Qué doloroso haber sido eso. Bueno, la forma en que nosotros nos comunicamos de manera no verbal a veces ha cambiado mucho de cómo se relacionaban antes. La gente se relacionaba personalmente o por llamada, pero hoy día el WhatsApp es mucho más rápido. Incluso la pandemia ha ayudado mucho a dejar de relacionarnos de manera no verbal. Pablo, en cambio, con profundas palabras en estos momentos, le daba una importancia a lo que él estaba viviendo por esta comunidad cristiana. Esta alegría que Pablo expresa son palabras sinceras que él estaba viviendo.
Es de la forma entonces que nosotros nos relacionamos o tenemos alegría cuando un miembro de nosotros crece en amor, fe por el Señor. No puedo dejar de nombrar nuevamente a los intermedios porque nuestra relación más cercana con mi esposa, que servimos ahí, al verlos crecer, a los que están hoy día o a los que pasaron a jóvenes, que aquí hay algunos que pasaron este año, verlos crecer ha sido una alegría súper grande para nosotros porque hay un trabajo por detrás, no solo de nosotros, sino de los chiquillos que venían antes, pero un trabajo mayor del Señor en cada uno de sus vidas, ¿cierto? De cómo el Señor ha transformado sus vidas. Y no los vemos aquí de manera obligada, no los vemos que están siguiendo la tradición de sus padres solamente, sino que vemos que el Señor ha transformado sus corazones y está trabajando en cada uno de ellos. Tanto los que están siendo intermedios hoy día, como los que han pasado jóvenes. Bueno, y los hermanos nuevos también, vemos que el Señor está trabajando. O a lo mejor aquellos hermanos que vienen solos, ¿cierto? Que vienen solos a la iglesia y vemos que el Señor los anima a venir domingo a domingo. Perdona que te nombre Nacho, pero el Nacho es una alegría verlo domingo a domingo acá, sin falta. O hay otros hermanos que también vienen solitos, pero están ahí, firmes en el Señor. Eso es alegría para nuestra comunidad, ¿cierto? O los hermanos que viven lejos. Todos vivimos lejos de acá de la Quinta, pero hay algunos que viven más lejos que otros. Y esos hermanos que viven más lejos, a veces son los que más tienen responsabilidad por venir a la iglesia. Y los que viven más cerca, como que se relajan un poco, ¿cierto? O los que no tienen transporte, por ejemplo, que tienen que tomar la micro a las 8 o 7:30 de la mañana, no sé. Es un motivo de alegría para nosotros. Mire, entonces, como les decía adelante, mire a nuestra congregación y cómo el Señor nos anima a seguir congregándonos en medio de las dificultades que estamos viviendo. El Señor sigue actuando en nuestra iglesia. Pablo ha recibido entonces una nueva oportunidad de vida. Él ha rejuvenecido, como eran sus palabras. Sabe que los tesalonicenses continúan firmes en el Señor. Esto ha sido maravilloso para él. Y en el versículo 9 lo expresa con un agradecimiento profundo al Señor que dice: ¿cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? O sea, son palabras profundas de agradecimiento de Pablo. Todas nuestras angustias y persecuciones ahora ya se han convertido en un gozo, ¿cierto? Para Pablo ya era un gozo, a pesar de lo que estaban viviendo, debido a esta firmeza y lo que el Señor hacía a los tesalonicenses. Era una felicidad, no era una felicidad superficial, sino que era un gozo sincero y de corazón. Algo parecido a cómo expresa su agradecimiento Pablo lo encontramos en Salmos capítulo 116, versículo 12. Ahí el salmista dice: ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? O sea, esta forma de plantear una pregunta para agradecer al Señor es algo que Pablo también realiza y que en otras partes de la Biblia encontramos. Es una forma de describir este gran gozo y agradecimiento que siente Pablo en este caso por el Señor. El agradecimiento no es solamente por lo que ha hecho en él mismo, sino por lo que está haciendo en los demás hermanos. Cómo el Señor se está manifestando en ese momento en Tesalónica. No solo es un crecimiento personal, sino un crecimiento colectivo lo que le interesaba a Pablo. Y eso es un principio muy importante de nuestra fe, ¿cierto? Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, recapitulando, podemos ver en el versículo 8 y 9 que cómo se han manifestado estas buenas noticias en Pablo, a tal punto de que dice que lo ha rejuvenecido y le ha otorgado vida. Y luego agradece al Señor por el gozo que ha producido esto en ellos. En el punto 3, finalmente nos encontramos con el versículo 10, un esperanzador versículo 10, en donde Pablo comienza graficando cuántas ganas hay en ellos de volver a verles. Y lo dice de una manera real, diciendo que de día y de noche ora el Señor para volver a verles. O sea,
En ese tiempo, el hablar de día y hablar de la noche era decir fielmente y buscaba incansablemente la oración en el Señor. O sea, hay algunos ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento, como en varios salmos, como Salmos 42:8, que dice: pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. O en el 63:6, que dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esto de hablar de la noche era una connotación de mucha devoción al Señor. O en el 77:2, que dice: busqué al Señor cuando me vi angustiado. Por las noches, sin cesar, a Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Hoy día se hace mucho más difícil levantarnos en la noche a poder buscar del Señor y orar, ¿cierto? Como que es nuestro tiempo de descanso. Pero habían hermanas, principalmente hermanas, recuerdo yo como mi abuelita, que se levantaban a las 3 de la mañana a orar antiguamente y buscaban al Señor por las noches de manera real. Pero esto, el real foco de esto y lo que expresa Pablo es que enfatiza en las oraciones continuas que él tenía por los tesalonicenses. Y oraciones primero de que el Señor lo siga haciendo crecer, pero una oración directa de volver a verles, de ese anhelo que tenía él de volver a verles. O sea, incansablemente oraba al Señor para volver a ver a los tesalonicenses y seguir presentándoles el Evangelio para que sigan creciendo. Entonces, esto cae de cajón de enseñanza para nosotros. Nuestra primera labor entonces como congregación es orar, ¿cierto? Y orar por nuestros hermanos para que Dios siga transformando sus corazones. No orar solamente por mis aflicciones, sino orar por nuestra congregación. Orar por nuestros líderes para que el Señor en medio de sus angustias le siga dando paciencia y fe. Entonces, activemos nuestro servicio de oración y activemos también nuestros calendarios para que nos programemos en orar al Señor continuamente como iglesia, de manera individual y de manera congregacional también. Las palabras que continúan son además de mucha esperanza de Pablo. Luego que dice que oraba día y noche por verles, después dice que deseaba completar la fe que había en ellos. O sea, este inicio de la enseñanza que le estaba dando del Evangelio a ellos, él deseaba continuarla, deseaba seguir enseñándole acerca del Evangelio a los tesalonicenses. Él recordaba de la manera que fue sacado de Tesalónica y fue muy desalentadora para ellos. Pero Pablo les asegura que apenas el Señor les permita verlos nuevamente, iría a poder completar su fe, en un sentido de seguir con sus enseñanzas acerca del verdadero Evangelio. Esto muestra su deseo de corregirlos, restaurarlos y equiparlos en cuanto a la fe. Ya han sido elogiados por la obra que producía su fe, pero ahora tienen un espacio para crecimiento adicional en la fe. Esto me recuerda también el proceso que como iglesia pasamos en pandemia. No solamente nosotros, muchas congregaciones lo pasaron. En donde tuvimos que volcarnos a la virtualidad, ¿cierto? Y a la lejanía. Nuestros líderes tomaron la decisión también en un principio de darnos liturgias para hacer en familia. ¿Se acuerdan de eso, cierto? De poder hacer el culto familiar. Luego pagaron Zoom y pudimos tener Zoom para todos, ¿cierto? Y ahí, claro, pero seguíamos extrañando eso de poder encontrarnos, o sea, de poder volver a abrazarnos, de poder volver a reunirnos. Estoy seguro que la mayoría de aquí anhelamos en ese momento volver a reunirnos, ¿cierto? Y fue un momento trascendental para todos cuando por fin se abrieron las barreras para poder reunirnos de manera más reducida, pero sí fue maravilloso. Yo me acuerdo el primer domingo que vinimos, fue muy lindo volver a estar juntos aquí. A lo mejor no nos podíamos abrazar todavía, pero sí el estar juntos reunidos aquí era distinto, ¿cierto? Era distinto a estar
desde nuestras casas. O también me acuerdo del proceso en eso mismo que pasamos con el grupo de alabanza, nosotros que tuvimos que volcarnos en esos momentos a grabar, ¿cierto? Toda la semana mandando audio, grabando, editando el sábado hasta tarde para que el domingo estén las canciones. Fue un proceso bonito, pero complicado. Pero todos anhelábamos volver a tocar acá, ¿cierto? Anhelábamos poder estar nuevamente en vivo. Bueno, y descubrieron que nuestras voces eran puro autotune después cuando llegamos acá, ¿cierto? Bueno, si bien todos quisiéramos en este momento estar más cómodos aún, deseamos en nuestros corazones un nuevo lugar para nosotros, ¿cierto? Es algo que venimos orando hace tiempo. Pero no olvidemos también lo que el Señor nos ha permitido avanzar en este tiempo. O sea, ir pasando de no vernos nunca a venir poquitos, a volver a tener música en vivo, luego a estar todos. El Señor ha estado trabajando periódicamente en nuestra iglesia. No olvidemos de eso, porque a veces se nos olvida y como que queremos apurar todos los procesos. El Señor tiene presente lo que estamos viviendo nosotros. Pablo estaba justamente en estos momentos, igual que nosotros, orando día y noche para volver a reunirse con los tesalonicenses y viviendo con la esperanza que en el futuro traerá más bendiciones a sus vidas. Entonces nosotros no olvidemos de orar como Pablo por el nuevo templo que queremos para nosotros, el nuevo espacio, ¿cierto? Queremos seguir completando nuestra fe como los tesalonicenses en ese nuevo espacio, pero también aprovechemos en este lugar que el Señor nos ha dado para también buscarle y completar nuestra fe aquí también. Entonces, para terminar, para reflexionar y practicar, las palabras de aliento de parte de Pablo son buenas noticias reales y llenas de amor, las palabras de aliento que tenía. Pero tampoco olvidemos el sufrimiento que ellos tuvieron que pasar. A menudo los sufrimientos que vivimos nos hacen mucho más agradecidos y alegres. Y el llamado de hoy es primero a eso. No olvidemos que Cristo ya venció sobre la muerte, hermanos, y que no hay nada que nos pueda alejar de su amor incondicional. Esa es nuestra primera alegría, es nuestro primer gozo que debemos tener siempre. Y ahora que Él se está formando en nosotros, con fe y amor, vivamos una vida que nos transforme interna y externamente. Como dice Calvino, en la medida en que progresemos en el conocimiento de Dios, el amor por nuestros hermanos debe aumentar en nosotros simultáneamente hasta vencer nuestro corrupto amor egoísta y tomar posesión de todo nuestro corazón. Hermanos, hoy quizás no todo en nuestra vida está siendo maravilloso, en su vida de manera particular. El Señor conoce lo que usted está viviendo. Entonces, primero, pensemos y recordemos que el mismo dador de la vida está junto a nosotros. Que el Señor tiene en sus manos nuestra vida interna, nuestra vida particular y nuestra vida congregacional. También el Señor las tiene en sus manos. Daniel R. Hyde, no sé si lo pronuncié bien, dice en su libro De la pluma del pastor Pablo, ser un seguidor de Cristo no fue fácil para Pablo, para los tesalonicenses tampoco, para los profetas, para el pueblo de Dios en el desierto, ni para Abel. Sin embargo, sabemos que Dios usa nuestra experiencia de persecución para nuestro bien. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Estos versículos entonces nos deben animar, hermanos, a que nuestros hermanos en la fe no son meramente unos compañeros del camino, sino que Dios los utiliza para llenarnos de ánimo en medio de nuestras dificultades. Nuestra congregación debe ayudarnos y animarnos. Esto responde muy bien a aquellas personas que insisten en que no es necesario congregarse y que dicen que el Señor igual está con ellos. O sea, claramente puede ser, sí. Pero imagínense Pablo diciendo esas palabras en estos momentos. Diciendo que no, tranquilo, ustedes sigan viviendo sus vidas nomás. No se junten, no sigan completando su fe.
Él amaba las congregaciones, él amaba el juntarse, el poder enseñarles a ellos en congregación. Y era un motivo enorme de gozo verlas crecer en fe y amor. Por un lado, porque ellas podían conocer a Jesús, pero también porque de esta manera Dios mismo sería glorificado. Y ese es el interés principal de Pablo, ¿cierto? Glorificar al Señor. La invitación entonces, hermanos, es dar gracias a Dios por nuestra iglesia y por nuestra congregación. Dar gracias a Dios por el crecimiento de nuestros hermanos. Dar gracias a Dios por animarnos en medio de nuestros sufrimientos y orar incansablemente para que Él siga siendo glorificado en cada uno de nosotros y en su iglesia hasta que llegue el día del Señor. Le invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque siempre es oportuna en nuestras vidas, porque siempre nos bendice.